Buenos días, estudiantes. Hoy empezamos con la sesión 2, resuelvo problemas planteando ecuaciones de segundo grado, para poder fortalecer la sesión anterior. La competencia es resuelvo problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y el propósito es resolverán problemas planteando ecuaciones de segundo grado. Bueno, la situación es la siguiente. Juan Carlos debe preparar su terreno cuadrangular para sembrar hortalizas y cercarlo con alambre. El costo por preparar el terreno es de 10 soles por metro cuadrado y la cerca tiene un costo de 5 soles, el metro lineal. Determina el perímetro del terreno si el costo por prepararlo y cercarlo asciende a 1.200 soles. Bueno, como siempre les digo, primero entendamos el problema. A ver, ¿qué nos dicen? Que Juan Carlos debe preparar su terreno cuadrangular. Bueno, entonces ahí representamos el terreno. Nos dan datos con respecto al terreno. Bueno, con respecto al lado, no. Entonces le ponemos X al lado del terreno. Ahora, lo que nos dicen es que Juan Carlos debe de hacer dos cosas. Debe de sembrar hortalizas y cercarlo con alambre. Ya, muy bien. El hecho de sembrar las hortalizas lo va a hacer en lo que es la superficie del terreno, ¿no es cierto? O sea, en esta parte, ¿no?, interior de su terreno. Acá es donde él siembra las hortalizas. Entonces, para nosotros plantear el problema con respecto al hecho de sembrar hortalizas, ¿no?, que vendría a ser lo que es preparar el terreno, tenemos que tener en cuenta ¿qué cosa? El área, ¿no es cierto? El área, la superficie, la parte interna, el área. Y como nosotros hemos indicado que el lado va a ser X, entonces diremos que el área del terreno de Juan Carlos sería X al cuadrado. Recuerden que la fórmula para el área de un terreno cuadrado es lado al cuadrado. En este caso el lado es X, X al cuadrado. Metros cuadrados. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando en metros, ¿no es cierto? Entonces, metros cuadrados. Muy bien, acá me están hablando, ¿ven? Ahí está, metros cuadrados. Ahora, me hablan también en el problema del costo por preparar el terreno. Miren, acá está. El costo por preparar el terreno es de 10 soles por metro cuadrado. Si yo acá tengo que la cantidad de metros cuadrados es X al cuadrado y por metro cuadrado son 10 soles, entonces estamos hablando de un costo de 10 veces X al cuadrado, o sea, 10X cuadrado. ¿Ya? O sea, esto es lo que a Juan Carlos le van a cobrar por preparar el terreno, cosa que una vez que esté preparado, él ya puede sembrar sus hortalizas. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera parte del problema. Ahora tenemos que ver la otra tarea que tiene que hacer Juan Carlos, que es cercar el terreno con alambre. ¿Ya? ¿Qué significa cercar? Cercar significa rodear, ¿no es cierto? Encerrar. En este caso lo que se quiere cercar es el terreno cuadrado. Entonces, geométricamente hablando, estaríamos hablando del perímetro, ¿no es cierto? Cercar es rodear, entonces nos piden el perímetro. Muy bien, si nosotros estamos asignando como X el lado del terreno, ¿cuánto sería el perímetro? Muy bien, 4X, ¿no es cierto? 4 veces X. Metros lineales. Muy bien, pero acá nos hablan, miren, nos hablan del costo por cercar el terreno. Dice, cercar, dice, y la cerca tiene un costo de 5 soles el metro lineal. Entonces, si son 4X metros lineales, el costo será 5 por 4X.
5 veces 4x. Muy bien, ya está. Listo, hasta ahí yo creo que estamos bien. Hemos llegado a esta parte del problema. Ahora nos dicen, determina el perímetro del terreno. Ya debemos hallar el perímetro del terreno. Pero, ¿de qué depende que nosotros hallemos el perímetro del terreno? O sea, ¿qué tendríamos que hallar primero? Tendríamos que saber, muy bien, el valor de x. Si nosotros hallamos el valor de x, ya vamos a poder responder al problema. Pero hay un dato más. Acá dice, mira, si el costo por prepararlo y cercarlo, ¿ya? Por prepararlo y cercarlo, asciende a 1.200 soles. Quiere decir que si nosotros sumamos estos costos, ¿ya? Si los sumamos, ¿qué obtenemos? Obtenemos 1.200 soles. Entonces, miren, este es el dato que nos va a ayudar a resolver el problema. Vamos a plantear ahí la ecuación. Sería 10x al cuadrado más, acá ya, miren, ya hemos resuelto, ¿no? Acá ya hemos multiplicado 5 por 4x, nos da 20x, igual a 1.200. Listo, acá ya nosotros podemos ver que se ha formado una ecuación cuadrática. Lo único que faltaría es simplificarla y darle la forma. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para simplificar? Podemos sacar décima a toda la ecuación. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? El 120 tenemos que pasarlo al primer miembro, con signo contrario. Si es positivo, pasará como negativo. Y no nos olvidemos igual a 0. Nos está quedando entonces esta ecuación, que la vamos a resolver por el método de factorización. Sería x por x y menos 120, ¿cómo lo podemos descomponer? Hay estudiantes que a veces me dicen, profesora, cuando el número es grande, en este caso 120, ¿qué se puede hacer? Porque ya se me hace difícil buscar los dos números. Entonces acá yo les planteo como un truco, podríamos decir, ¿no? Un procedimiento para poder encontrar fácilmente esos dos números, que sería descomponer 120. Es decir, le sacamos mitad, ¿no? 60, mitad 30, mitad 15. Tercia sería 5 y quinta sería 1. ¿Para qué hacer esto? Para poder armar, ¿no es cierto? Con estos factores, armar dos números, ¿no? Que lógicamente que multiplicados no den menos 120, pero que sumados o restados nos den 2x. A ver, una opción puede ser, mira, usar estos tres primeros, o sea, 2 por 2 por 2, 8. Y luego nos queda 3 por 5, que es 15. ¿Ya? 8 por 15. Ahora, acá hay un detalle, mira, como acá vamos a obtener menos 120, como así está planteada la ecuación, uno de estos factores debe de ser negativo. Entonces, al ser uno de ellos negativo y el otro positivo, signos diferentes se van a tener que restar. ¿Ya? La resta de estos dos números nos va a dar 7, pero nos tiene que dar 2. Entonces quiere decir que estos dos números no van a cumplir, ¿no? Con nuestra factorización. Habría que buscar otros dos números. Puede ser 4, o sea, unir 2 por 2, 4, y nos quedarían estos tres últimos, que sería 2 por 3, 6, y 6 por 5, 30. Pero ahí vemos que es peor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros restamos 30 menos 4, nos va a dar 26. Entonces no estamos cumpliendo con encontrar el término central. Pero hay que tener paciencia para buscar ese par de números. Podría ser que nosotros juntemos 2 por 5, que nos da 10,
Y nos van a quedar estos tres factores intermedios. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Ahí vemos que sí, ¿no es cierto? Sí va a darnos el término central, porque si restamos 12 menos 10 nos da 2. Entonces, ese sería el par de números que necesitamos. Entonces, aquí vamos a armar, mira, de esta manera. Menos 10 y más 12. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Hagamos la comprobación. X por más 12 12x. X por menos 10, menos 10x. Restamos y nos da más 2x. ¿Ven? Ese es el juego que ustedes tienen que hacer para poder encontrar los dos factores que sean adecuados para que la factorización esté bien realizada. ¿Ya? Nos puede tomar un tiempo al comienzo, pero vale la pena, ¿no? Realizarlo. Ahora armamos nuestros factores. Sería x menos, perdón, ya lo he armado de esta manera. X más 12 por x menos 10 igual a 0. Donde tengo que x más 12 puede ser 0 o x menos 10 sería igual a 0. En el primer caso, x tendrá que ser menos 12 o x puede ser 10. Descarto el resultado negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que x simboliza el lado del terreno cuadrado. Entonces, x será 10. Muy bien, ahí tengo el terreno cuadrado. El lado de ese terreno es 10 metros. Y no se olviden que nosotros queríamos el perímetro. Y el perímetro vendría a ser 4 veces x. Es decir, 4 por 10. Y 4 por 10 es 40. Por lo tanto, el perímetro del terreno de Juan Carlos es 40 metros. Muy bien, miren que todo gira en torno a resolver una ecuación de segundo grado o cuadrática. Veamos otro ejemplo. El profesor Pedro pide a sus estudiantes que resuelvan la ecuación 3x al cuadrado más 7x menos 6 igual a 0. Raúl obtuvo como solución x sub 1 igual menos 3 y x sub 2 igual 2 tercios. En cambio, Jordi dijo, x sub 1 debe ser 3 y x sub 2 debe ser menos 2 tercios. ¿Cuál de los resultados es correcto? Bueno, este problema es un poquito más sencillo porque se reduce a que resolvamos la ecuación, ¿no? Para así saber quién es el que tiene la razón, si es Raúl o si es Jordi. Bueno, entonces ahí tenemos la ecuación. El único detalle sería pues que el término cuadrático tiene como coeficiente al 3, ya no al 1, sino al 3. Entonces ahí vamos a ver o vamos a recordar cómo se desarrolla. 3x por x y menos 6 tendría que ser 2 por 3, pero uno de ellos debe ser negativo, porque el término también es negativo, ¿no? Entonces, uno de ellos debe de ser negativo. ¿Quién convendría? El 2, ¿no es cierto? El 2 conviene que sea negativo. ¿Por qué? Ahora vamos a comprobarlo. Hacemos el producto cruzado, 3x por 3 sería 9x positivo y x por menos 2 sería menos 2x. Entonces recuerden, signos diferentes se restan y nos queda más 7. Se dan cuenta que coincide, un ratito, coincide con el término lineal. Esa es la estrategia que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que nuestra operación, el resultado de nuestra operación coincida con el término lineal. Ahora, otro aspecto que quiero recalcarles. Muchos estudiantes, cuando ya esto lograron hacerlo bien, arman los factores respetando el aspa. No es así. El aspa solo nos sirve para poder obtener nuestro término lineal. Pero ahora para armar los factores lo vamos a hacer en forma horizontal, en línea horizontal. Es decir, 3x menos 2 por x más 3. Y eso debe de ser igual a 0. ¿Ya? No se olviden de ese detalle. Ahora empezamos a resolver. 3x menos 2 debe de ser 0 o x más 3 debe de ser 0. Este es
el caso, entre comillas, más complejo, aunque en realidad no lo es, pero a veces los jóvenes se confunden aquí. Tendríamos 3x igual a 2, porque este 2 negativo pasa con signo positivo. 3 está multiplicando y pasa a dividir. Quiere decir que x será 2/3. Aquí está mucho más fácil, porque el más 3 va a pasar con signo diferente, o sea, menos 3. Por lo tanto, el conjunto solución sería, ya para escribirlo en forma ordenada, sería menos 3 o 2/3. Entonces vamos a ver quién tiene la razón. Raúl, a ver, menos 3, 2/3. Correcto. Muy bien. Entonces, Raúl es el que tiene el resultado correcto. Ahora, ejemplo 2. En un examen piden hallar la menor raíz de la ecuación 2x al cuadrado menos 5x igual 3. ¿Qué respuesta marcarías? ¿No? ¿Cuál de estas 4 marcaríamos? Bueno, y parecido a lo anterior, primero hay que resolver la ecuación para ver cómo son las raíces y elegir la menor. Cuando nos hablan de las raíces, nos están hablando de las soluciones de la ecuación. Entonces, ahí tenemos la ecuación. Lo único que habría que hacer es el 3 pasarlo al primer miembro, con signo contrario. Ahora desarrollamos, ¿no? Ahí vemos la propuesta. Ahora vamos a ver si haciendo el aspa obtenemos el término central. Y ahí está menos 6x más 1x. Si no diferentes se restan, menos 5x. Si coincide con el término central. Ahora, recuerden aquí, ¿cómo era? En forma horizontal. 2x más 1 por x menos 3 igual 0. 2x más 1 igual 0 o x menos 3 igual 0. En el primer caso obtendremos entonces que x es menos 1/2 o x igual a 3. Por lo tanto, nuestro conjunto solución es menos 1/2 o 3. Ahora, ¿cuál marcaríamos entonces como menor raíz? Observen menor raíz. Entonces, entre estos dos, ¿cuál es el menor? Lógicamente el negativo, menos 1/2. Entonces, la alternativa D. Bien, ahora, muchachos, la actividad para ustedes. Un pequeño problema y una ecuación. ¿Ya? Algo similar a la anterior, que justo la que acabamos de hacer. Y no se olviden de las observaciones, ¿no? Que siempre se les recalca. Bueno, jóvenes, la próxima semana ya vamos a ver el otro método para resolver una ecuación cuadrática, que es el uso de la fórmula cuadrática. Entonces, les pediré pues que se cuiden bastante, cuiden a su familia y nos encontramos en la próxima sesión.